Desde que el amor de Dios me dio grande salvación, sirvo yo al Señor. Estará en mi corazón, oh cuán grande bendición, el amor de mi Dios, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa. Si en mi corazón vive el Señor, su gran amor eterno es, por la edad durará, y el gran amor de Cristo siempre será el mismo, hasta que venga otra vez. Desde que el Hijo de Dios rescató al pecador, he aquí vive. Un amor mayor no hay, Él es nuestro Redentor, Cristo es nuestro Rey. Su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa. Si en mi corazón vive el Señor, su gran amor eterno es, por la edades durará, y el gran amor de Cristo siempre será el mismo, hasta que venga otra vez. Él me dio la salvación y vive en mi corazón, es Jesús, mi Señor. Me ha pedido predicar por amor al pecador en la cruz, y su amor, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa. Si en mi corazón vive el Señor, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa. Si en mi corazón vive el Señor, su gran amor eterno es, por la edades durará, y el gran amor de Cristo siempre será el mismo, hasta que venga otra vez. Cansado de sufrir, hastiado de vivir en este mundo vil de sinsabores, amigos ya no vi, abandonado fui, lloré por mi desgracia y mis errores, cual pródigo viví y al fango descendí, siendo yo el hijo del Rey de los cielos. Oh Padre, vengo a ti, no me hagas tal cual fui, solo hazme como a uno de tus siervos. Al ver mi condición, me hallé en perdición, no volveré al fango donde estuve. Mi juventud perdí, mi herencia pervertí, en el placer y vicios donde anduve. Cual pródigo viví y al fango descendí, siendo yo el hijo del Rey de los cielos. Oh Padre, vengo a ti, no me hagas tal cual fui, solo hazme como a uno de tus siervos. Mi Padre me encontró, a casa me llevó, hay fiesta y alegría inolvidable, pues Él me rescató, de gracia me vistió, por su misericordia inexplicable. Cual pródigo viví y
del fango descendí, siendo yo el hijo del Rey de los cielos. Oh Padre, vengo a ti, no me hagas tal cual fui, solo hazme como a uno de tus siervos. Nuestra lección para el día de hoy tiene este título: aprovechando bien el tiempo. Fíjese que esta es una excelente lección que necesitamos oír para considerar cómo estamos nosotros llevando a cabo los planes que Dios tiene con nosotros. Recuerde que nos está preparando para que vayamos a vivir al cielo con Él, la eternidad, pasarla junto a nuestro Dios. Dios nos hizo a nosotros con la capacidad de razonar, de llegar a conclusiones, de seguir instrucciones, nos dio la libertad de elegir. El pecado deterioró la imagen de Dios en el hombre, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces el pecado nos arruinó. Jesucristo ha venido para instruirnos, darnos la doctrina que necesitamos para revertir esa situación. Y nosotros debemos de entender eso, y por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. Nuestro texto base estará ahí en Efesios capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice de esta forma: por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Sinceramente estamos viviendo un periodo de tiempo difícil, donde nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos aquí entonces los cristianos. Nosotros debemos usar el tiempo responsablemente, sabiendo que Dios concede el tiempo y que un día vamos a darle cuenta a Él en qué usamos este tiempo que Él nos dio en la tierra para que le buscáramos, hiciéramos su voluntad. Cuando oímos sobre el asunto de que debemos dar nuestro tiempo en servicio a Dios, tenemos dos opciones. Fíjese que estas dos opciones son ser indiferente al tema y seguir nuestra vida así como están, que nos da lo mismo. O dejar que Dios nos instruya a cómo aprovechar bien nuestro tiempo. Entonces, esperamos que elijamos la segunda opción, recibir la instrucción de Dios para aprovechar bien nuestro tiempo. Si no, fíjese que no hay razón para que estemos oyendo esta lección. No serviría de nada si nosotros no vamos a poner atención. Bien, entonces, el tiempo es algo valioso. Una vez que se pierde, no se puede recobrar y nadie sabe cuánto tiempo le queda de vida. Fíjese que el tiempo es eso. Muchas veces la gente llora y se queja por el tiempo perdido, pero no podemos hacer mucho. El tiempo se perdió y se acabó, ya lo perdió. Dios nos ha dado esta nuestra vida, nuestro tiempo como un regalo, pero Él espera que lo utilicemos bien, aunque depende de nosotros el saberlo aprovechar o el dejarlo perder. Pero para Dios el exacto reloj del tiempo sigue avanzando sin contemplaciones hacia el momento crucial de nuestra confrontación inevitable con Él en la eternidad. Hoy el reloj marca las horas una tras otra. De nosotros depende qué estamos haciendo con ese tiempo que Dios nos da. Pero surge una pregunta. ¿Somos buenos administradores del tiempo que nuestro Creador nos da? El tiempo vuela. Parece que ahora que estamos mayores, a nosotros nos pasa con mi esposa, que los días pasan volando, los meses pasan volando,
y el día se acaba, amanece y en un rato ya estamos en la tarde y en la noche. Entonces somos buenos administradores del tiempo que nuestro Creador nos da. La respuesta que le damos a esta interrogante decidirá nuestro destino eterno. Entonces vamos a ver algunos consejos en la palabra de Dios de cómo aprovechar bien el tiempo. Vamos a ver algunos consejos bíblicos que tenemos de cómo usar bien nuestro tiempo. Ahí en Colosenses 4:5 encontramos esta frase, o sea, el texto dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué significa redimir? Bueno, significa rescatar, no dejar perder algo, darle vida y valor. Esto se usa con respecto a Cristo, que nos redimió, que no nos dejó perder, nos dio vida y valor. Ahora se nos pide que nosotros redimamos nuestro tiempo, que lo aprovechemos bien. Entonces Jesús es nuestro ejemplo de un perfecto buen uso del tiempo. Y ahí en Marcos 1 nosotros podemos ver un día en la vida de Jesús. Y usted lo puede leer luego en su casa ahí más tarde con más tranquilidad. Cómo Jesús en ese día, Marcos nos dice qué cosas hizo Jesús. Bueno, él sanó a un hombre que tenía un espíritu inmundo, fíjese, y lo reprendió. Después fue a la casa, después de enseñar, fue a la casa de Pedro, sanó a su suegra. Y luego también sanó a muchos al ponerse el sol. Dice, entonces ahí tenemos un día de Jesús que estuvo lleno de actividades. Entonces, démosle vida y valor delante de Dios a nuestro tiempo. El tiempo es un regalo de Dios. Otro texto de Romanos 13:11 nos dice: levantémonos del sueño. El texto dice: y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hoy está más cerca de nosotros la salvación que cuando nos convertimos a Cristo. Cada día que avanza, cada año que pasa, nos vamos acercando al momento crucial. Tal vez venga el Señor o nosotros muramos y nos presentemos delante del Señor. Entonces está más cerca el día de nuestra salvación. Está más cerca de la decisión que tomamos, está más cerca la maldición o la bendición de Dios. ¿Qué elegimos nosotros? Fíjese que somos nosotros, por la forma de usar el tiempo, los que estamos eligiendo. Nuestro tiempo es clave en este destino. Por lo tanto, levantémonos del sueño y consagremos nuestro tiempo a Dios. Hay mucha distracción hoy, muchas cosas que ocupa el tiempo la persona, horas y horas en su computador leyendo mensajes y observando, jugando. Se pierde tiempo importantísimo y debiéramos nosotros dedicar ese tiempo a Dios, orar, leer la Biblia, tener un contacto más estrecho con nuestro Dios. Eso depende de nosotros. Otro texto de 1 de Pedro 4:3 nos dice: baste ya el tiempo pasado. Fíjese que dice Pedro: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatría. Fíjese que Pedro dice que ya ellos vivieron lo suficiente tiempo en la carne para practicar todas estas cosas. Ahora ellos cambiaron el rumbo, ahora van camino a la vida eterna. Entonces, esta exhortación que nos da Pedro, baste ya
el pecado en nuestras vidas. Fíjese que ya no debemos practicar más el pecado. Dice Romanos 6:21. Pero qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Entonces, baste ya a dedicar más tiempo al mundo que a Dios. Fíjese que este llamado es imperante, es urgente. Por eso le escribe a los hermanos en Roma Pablo diciendo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, baste ya de dedicar más tiempo al mundo que a Dios. El otro, ya no somos del mundo como para vivir igual que el mundo. Dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Baste ya. Somos hijos de Dios y debemos dedicarnos a la obra de nuestro Padre Celestial con todo nuestro ser, con todo nuestro tiempo, con toda nuestra fuerza. Usted ve como los chicos cuando van a estudiar, los hijos o el hijo de algún hermano, nosotros estamos observando cómo ellos luchan días enteros en la universidad, cansados. Muchos se amanecen estudiando para lograr un título. Esto es más que un título, es la vida eterna. Por eso se requiere de diligencia. Fíjese que hay algunas cosas o algunos ladrones que usualmente nos roban el tiempo. Algo que nos roba el tiempo es la falta de organización en nuestros deberes. Y tenemos aquí el recuerdo de las vírgenes prudentes e insensatas. Usted le puede leer la historia ahí en el 25, del 1 al 13. Yo se las voy a leer. Dice, enseñando Jesús: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas. No tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús habló de la preparación. Habló esta experiencia que era del diario vivido, de las circunstancias que sucedía al momento de un casamiento. La novia invitaba a sus amigas vírgenes para que pudieran participar en el tipo de procesión que se hacía de la casa de la novia a la casa del novio, donde sería la fiesta. El esposo venía, tomaba a la novia e iba, pero las vírgenes iban detrás con esas lámparas encendidas y entraban a la fiesta y se gozaban con la novia en este caso. Pero sucedió esta situación, que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes estaban preparadas, no solo llevaban su lámpara encendida, sino que llevaban una vasija con aceite.
Las insensatas no. La emoción de estar en la boda le hizo perder varias cosas imprescindibles y muy importantes como llevar aceite. Cabecearon, se durmieron porque tardó el esposo y ya ve la historia, lo que pasó. No pudieron entrar. También debemos tratar de evitar la ociosidad. El Proverbio 26, 14 y 15 nos habla del ocioso. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. Dice, el perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Hay muchos otros textos que también nos hablan de la pereza. Y nosotros, si queremos alcanzar el cielo, saber más de la Biblia, tener convicciones más sólidas, necesitamos con urgencia estudiar la palabra del Señor. Por eso Pablo le decía a los hermanos en Romanos 12, versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Y Efesios, nuestro texto que hemos leído, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Recordemos las vírgenes prudentes y las insensatas. Aquí se nos dice que no andemos como necios. Tenemos que aprovechar este tiempo de juntarnos a estudiar la palabra del Señor, de fortalecernos para que nuestra fe sea sólida y firme. Si no tenemos cuidado, también podemos desperdiciar tiempo en actividades improductivas. Jesús dijo ahí enseñando, Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Fíjese que esta es una cosa que la lengua es muy suelta y a veces se puede juntar a veces con los amigos y se ponen a hablar puras sandeces, puras cosas sin ningún significado, palabras ociosas. Fíjese que tenemos que tener cuidado con eso, porque en vez de aprovechar el tiempo para hablar, para meditar en la palabra de Dios, se puede estar cayendo en estas palabras ociosas que en el día del juicio tenemos que darle al Señor cuenta. Con respecto a las mujeres mayores, dice 1 Timoteo 5:13, con respecto al carácter que dice que las viudas deben casarse. Y él da varias razones y entre estas dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Todas estas cosas, ser metidos, andar preocupándose de los demás, en vez de preocuparse de uno, hace que la persona se vuelva chismosa, porque está ociosa. Por eso tiene trabajo, el cristiano tiene trabajo que hacer. Tenemos que nosotros estar trabajando en las cosas espirituales. Entonces deberíamos emplear el tiempo en cosas de naturaleza espiritual. Se nos manda en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Pablo le decía a Timoteo, ahí en Timoteo 4:3, en tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Fíjese que nosotros podemos nutrirnos de la palabra del Señor para enseñar a las mujeres mayores a las más jóvenes y así enseñarnos a los hijos. Fíjese que los hijos a veces son hijos consentidos, mañosos, y porque las mamás no les enseñan, ni los papás no les enseñan. Si en la casa son ellos niños consentidos y atrevidos, desordenados, en la casa tenemos que enseñarles nosotros para que ellos se comporten cuando van a la iglesia. Por eso Pablo le decía a Timoteo, entre tanto voy, ocúpate. ¿En qué? En cosas importantes, en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza.
Y ahí en el 3, 14 y 15, según de Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabios para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjese que esto es muy importante, aprender la Sagrada Escritura, porque es la palabra del Señor la que nos hará sabios para salvación. Timoteo contaba con una abuela y con una mamá que amaban a Dios, y ellas se encargaron de enseñarle desde la niñez la Sagrada Escritura. Pedro nos dice, 1 Pedro 1:17, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces fíjese que tenemos que preocuparnos en cosas de naturaleza espiritual. Debemos dedicar tiempo para ser buen prójimo. Fíjese que esto es re importante. Mateo 22:39 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, dedicarnos nosotros a examinar nuestro espíritu, si somos egoístas o somos personas de bien. Fíjese que por eso tenemos que aprovechar bien el tiempo examinándonos nosotros mismos. Entonces, meditemos sobre esto. Segunda de Pedro 3, del 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Fíjese que tenemos que meditar en esto. Todo esto se va a acabar, se va a terminar. ¿Y con qué nos vamos a quedar? No con lo que hayamos comprado, con el título universitario, ni con el terreno, ni con las riquezas que podamos juntar acá. Eso nos va a servir mientras vivimos en esta tierra, pero no lo sabemos que esto se va a acabar y que va a ser quemado. Nosotros esperamos la promesa que el Señor nos ha dado, que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, por eso dice el texto, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios? Fíjense que tenemos que estar preparados para ese día. Por eso tenemos que redimir el tiempo. Por eso tenemos que aprovechar bien el tiempo. Concluyendo, aprovechar el tiempo es algo que debiera preocuparnos. Según de Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy mismo, no mañana, movámonos a la acción. ¿Qué plan tiene usted? ¿Cuál es el programa espiritual que está llevando a cabo? ¿Está leyendo algún libro de la Biblia? ¿Qué oraciones? ¿Eleva oraciones usted a Dios? ¿Tiene encuentros con el Señor, usted y Él? Como dijo Jesús, entra a tu cuarto, cierra tu puerta y ora a tu Padre en secreto. ¿Tenemos esas costumbres nosotros? ¿Quiere estar seguro de que no recibirá el castigo eterno, mas sí la vida eterna? Es aquí ahora el tiempo de preocuparse de eso. ¿Qué está haciendo con el tiempo que el Señor le da? Recuerde, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La manera en que pasemos nuestro tiempo aquí en la tierra determinará la manera en que pasaremos la eternidad en el más allá
Yo decido. ¿Estoy entendiendo yo este llamado divino? ¿Estoy entendiendo que Jesús vino y murió en esa cruz como un criminal, derramó su sangre para salvarnos y llevarnos con Él al cielo? ¿Qué estoy pensando yo? Mis hermanos, que el Señor les bendiga y el Señor nos guarde en todo. Gracias por su buena atención. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús, con compasión mira el dolor, tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre aguardando contempla a Jesús, tanto esperar con tanto amor, hasta sus plantas ven misero y trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy del pecado, limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por siempre yo viviré. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy del pecado, limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, por siempre yo viviré en tu mansión.